Primero vamos a pensar con una pregunta muy básica, pero creo que le sirve mucho a nuestra audiencia para entender qué es ATFX. Entonces me encantaría que nos contaras qué es esto, qué es lo que hacen. Platícanos. Bueno, pues ATFX es una firma financiera de expansión global que nació hace unos cuantos años. Tiene presencia en Oriente Medio, principalmente en Asia porque es de origen asiático. La sede central está en Hong Kong y empezamos a ofrecer a inversores particulares inicialmente acceso a todo tipo de activos, de mercados, en un terreno más competitivo. Es decir, tratábamos de ofrecer acceso a todo tipo de activos y mercados a inversores de todo el mundo, pero con unas condiciones de operativas a nivel de costes operativos más bajos, más competitivos que el resto. Y a partir de ahí el negocio fue expandiéndose, escalando, hasta que a día de hoy, por ejemplo, desde la sede desde la que yo trabajo en Londres, ofrecemos también a inversores institucionales, es decir, a grandes inversores, a fondos de inversión, a grandes capitales o a inversores privados de grandes fortunas que buscan también algo de liquidez. Se basa en el trabajo duro, porque la competencia que hay en Londres es extrema, es decir, estamos en una de las principales capitales financieras del mundo. Imagínate la cantidad de servicios financieros que se ofrecen de esta índole. Por lo tanto, tenemos que ser siempre, dar un plus, un extra nuestro a nivel de compromiso, a nivel de servicio, para que el cliente no solamente vea que trabaja con una firma seria, sino que además los costes son buenos, pero existe además un extra a nivel personal, que es del equipo, tratando de ofrecerle cuanta más cercanía y mejor servicio al cliente, mejor. Ok, excelente. Y por lo que sé, en su plataforma es posible operar con CFDs. Cuéntanos, ¿qué son con los CFDs y cuál es la ventaja frente a otros instrumentos de inversión? Claro, los CFD son un instrumento financiero, por decirlo así, derivado. Todo lo que se llama derivado quiere decir que creamos un nuevo tipo de instrumento que permite operar con ciertas ventajas frente al instrumento tradicional. Por ejemplo, con un CFD podemos operar en materia prima, o podemos operar acciones de una compañía en particular, o podemos operar divisa, o podemos operar oro. Es decir, el CFD es solo un vehículo, un tipo de contrato que se hace sobre lo que llamamos un activo subyacente. Ese activo subyacente puede ser desde Bitcoin hasta, como digo, oro, petróleo, Apple como compañía en la que invertir, o un índice bursátil, un fondo de inversión, un ETF, por ejemplo, un fondo cotizado, que sea una cesta de determinadas compañías de sector tecnológico o de determinadas acciones de un país en concreto o de mercados emergentes. Es decir, que lo que hace es que el inversor tenga, por decirlo así, un vehículo con el cual trasladarse a diferentes mercados, pero que tenga un coste operativo mucho menor, que, por ejemplo, tenga lo que llamamos apalancamiento, que es la ventaja de añadirle, por decirlo así, un turbo de capacidad financiera a esa inversión que realiza. Por ejemplo, si el cliente o el inversor quisiese invertir en Apple con $5.000, tendría que llevar los $5.000 y comprar $5.000 de acciones de Apple a través del banco, pagando comisiones de compra y venta, comisiones por custodia, comisiones por gestión de dividendos, es decir, una serie de costes tradicionales que tiene la banca cuando invertimos en acciones, pero que al hacerlo a través del CFD puedo llevar esos $5.000 en mi cuenta de trading a través de ATFX y puedo invertir en acciones de Apple, pero utilizando el CFD sobre Apple, y con esa ventaja consigo, primero, que no me hagan falta los 5.000 de golpe, es decir, que si hago una operación de $5.000 en Apple, me cojan solo una fracción de mis ahorros como garantía para esa operación, el coste operativo sea mucho menor porque solamente se paga un spread, es decir, no hay una comisión directa o implícita. No tiene tampoco por qué soportar los costes de gestión ni tampoco de custodia de acciones porque no existen, no son acciones, son CFDs. Y luego otra ventaja adicional es que podrá operar al alza, pero también podrá operar a la baja. Es decir, si considera que el mercado puede caer, podría hacer operaciones bajistas y aprovechar ese movimiento de corrección de esta compañía, por ejemplo, de modo que en vez de perder dinero, ganase dinero con esa bajada. O dicho de otro modo, algunos inversores más tradicionales que ya tienen sus propias acciones o fondos de inversión, lo que buscan es cómo cubrirse las espaldas, cómo evitar mayores daños si viene una caída en el mercado. Y los CFDs son el instrumento perfecto. Solemos decir que se adhieren como un guante, es decir, uno a uno. Si yo tengo una cartera que tengo 323 acciones de una compañía en concreto, puedo abrir 323 CFDs bajistas de esa compañía, de modo que si la compañía pasa por algún momento corporativo difícil y por alguna razón corrija un 10, un 20, un 30% en bolsa, ese 10, 20, 30% serían ganancias sobre operación de CFDs bajista, cubriéndome el riesgo de pérdidas que tendría en mi cartera oficial. Esto lo llamamos hedging o coberturas financieras utilizando CFDs. Así que, como puedes ver, la ventaja principal que yo diría es la versatilidad que tiene frente a otros instrumentos,
la capacidad de apalancamiento, la multiplicidad de ir largo o corto, es decir, alcista o bajista simultáneamente, y bajo coste operativo. Ok, y bueno, también en un inicio nos mencionabas que, o sea, ATFX es para inversionistas con gran experiencia, pero también para nuevos inversionistas. Me encantaría que nos platicaras, para usuarios nuevos que apenas están descubriendo el mundo del trading, de qué forma ATFX les enseña a operar y formar una estrategia de inversión que, por supuesto, sea exitosa. Bueno, lo primero que intentamos es hacer siempre una forma de inversión que sea completamente comprensible a cualquier tipo de perfil. Es decir, que la plataforma tiene que ser fácilmente accesible, fácil de entender y que tenga muy claro en la pantalla qué quiere hacer y cómo puede hacerlo. Adicionalmente a eso, lo que utilizamos son programas educativos, es decir, tenemos un programa de formación especial para clientes a los que se les da un entrenamiento de forma gratuita. Yo personalmente he realizado parte de esos entrenamientos, llevo ya años realizando sesiones formativas de trading, de inversión, con diferentes estrategias. A nivel particular, llevo más de 15 años invirtiendo en derivados financieros, no solamente en bolsa, y tengo titulación como experto en ese tipo de terreno. Por lo tanto, muchas veces lo que hago es que a clientes que empiezan de cero les cuento un poco cómo funciona el sistema, es decir, cómo crear, por decirlo así, una estrategia básica para que entiendan el modelo y luego a partir de ahí que ellos mismos puedan diseñar estrategias cada vez más complejas. Lo que suelo encontrarme es que gente que a priori te decía que le parecía muy complicado el mundo de la bolsa y de la inversión, cuando empieza a entender cómo funciona, se da cuenta que no tiene necesidad de depender de un fondo de inversión para, por ejemplo, comprar un, dos, tres contratos en un determinado activo y replicar, por decirlo así, la evolución de la bolsa sin tener que incurrir en mayores costes ni en supuestos expertos que te puedan dar todo esto. Vaya por delante que considero que es un mercado complicado, que creo que la gente debe tomarse muy en serio y que para nada daría un mensaje de facilidad como el que estamos acostumbrados a ver en redes sociales. No te vas a hacer rico invirtiendo en bolsa, no estamos sentados en la playa con un laptop ganando dinero constantemente. Es una disciplina que requiere tiempo, pero que sí es accesible, es decir, sí puede ser aprendida por cualquiera si da con la persona adecuada con la que explicárselo, claro. Sí, claro, y que requiere muchos años de experiencia como tú. Y precisamente también me encantaría que nos platicaras, considerando el elevado potencial de ganancias que trae consigo, por ejemplo, los CFDs, también lleva, por supuesto, un riesgo, ¿no? ¿En qué momento podemos considerar que estos nuevos usuarios están listos para empezar a operar en el mercado tan volátil? Ustedes son como ese acompañamiento, pero ¿en qué momento pueden comenzar? Bueno, el mejor consejo que le doy siempre a la gente que empieza es, primero, ensayen con una demo, es decir, no lo practiquen con dinero real sin saber lo que están haciendo. Yo particularmente no cumplo con ese requisito, es decir, cuando yo empecé a invertir en bolsa era demasiado impulsivo y no podía dedicarle X tiempo a estudiar una estrategia a la demo porque pensaba que estaba perdiendo mi tiempo y mi dinero haciendo esto. Pero igualmente mi palabra tiene que ser a cada uno que empiece que primero, por favor, ensaye con un dinero ficticio que se le puede facilitar porque puede pedir sencillamente a cualquier persona de contacto que tenga en ATFX que le facilite una cuenta de demostración con unos fondos X. Mi consejo es que esos fondos sean lo más similares a lo que él tendría para invertir en una cuenta de ahorro, para que psicológicamente se lo tome como una cuenta completamente real donde está su dinero, aunque sea virtual, aunque no sea una cuenta real, que simule ser la cantidad de dinero que él invertiría y que lo asuma como si fuese dinero real que esté invirtiendo, aunque sea una demostración. A partir de ahí, lo que también les diría es que una vez que hagan esto, primero, las primeras operaciones que realicen, consulten con su gestor de cuentas o con un account manager en ATFX, porque para eso estamos precisamente, es decir, preferimos que antes que nada un cliente, cuando vaya a hacer una operación, ante cualquier duda, nos contacte primero, consulte primero lo que está haciendo, verifique que lo que está haciendo es lo que quiere hacer con su agente de cuentas o su account manager, y entonces sí estén, por decirlo así, en mejores manos. ¿Por qué? Porque si lo hace de forma, por decirlo así, improvisada y se encuentra con alguna mala sorpresa, lo que no queremos es que culpe o al producto o a la plataforma o nada parecido. Es decir, tenemos que Sí, asegurarnos 100% que saben lo que hacen. Y por último, otro consejo que suelo darles siempre. Existe lo que llamamos ese apalancamiento que decía. Mi consejo es que siempre traten de utilizar el menor posible al principio al menos. Es decir, un operador de bolsa utiliza el apalancamiento como un instrumento, pero lo utiliza solo cuando conoce bien lo que está haciendo. Cuando estamos empezando, lo mejor es que ese instrumento, que como he dicho antes es un turbo, es mayor potencia a tu inversión, lo utilices de forma muy, muy contenida, muy suave, hasta que veas que entiendes lo que estás haciendo y luego, a partir de ese momento, cuando llevas una serie de operaciones realizadas y puedes ver la certeza en tus operaciones, decidas meterle más o menos potencia.
Ok, excelente. Y por ejemplo, también, además de instrumento de inversión, ¿qué otra finalidad o uso pueden tener los CFDs dentro de las estrategias de los inversionistas? Bueno, hemos dicho, hay dos tipos de estrategias. Está la estrategia especulativa y la estrategia que sería de cobertura. La estrategia especulativa básicamente iría enfocada a que tenemos todo tipo de universos de posibilidades, de estrategias de todo tipo. Tenemos estrategias bidireccionales, tenemos estrategias de arbitraje, tenemos estrategias de correlación, estrategias de pares o pace strategies, que también son llamadas. Incluso tenemos estrategias de trading algorítmico, estrategias de scalping más especulativas, estrategias de swing trading que son mucho más largoplacistas o de long term que suelen llamar, economical global, macro global estrategias. Pero es un universo que no se termina nunca, lleno de posibilidades. Está investigando todo tipo de ellas durante los últimos años. Pero la otra sección, la sección B, por decirlo así, que es la sección que llamamos esa sección de hedging o de cobertura, no busca una estrategia especulativa, no busca generar rendimientos, busca proteger de pérdidas. Entonces es completamente distinta. El inversor que busca algo más especulativo, que busca generar más rendimientos, retornos a su dinero, busca las estrategias que decíamos antes, todo ese universo de posibilidades en las que puedes encontrar multitud de formas distintas en las que invertir, criterios distintos en los que invertir, pero el otro, el B, el de protegerse, lo que busca es más bien una cobertura. Si tengo 500 acciones de una compañía en concreto en el banco y temo que el mercado pueda caer y que pueda perder parte de mis ahorros con ello, puedo buscar vender 500 CFDs sobre esa misma compañía a través de mi cuenta de ATFX y por lo tanto, si dentro de aquí a un año hay una pérdida de un 10, de un 20% de esas acciones en el mercado, se han debilitado, han caído, con esta estrategia lo que hago es protegerme de que ese 10-20% de pérdidas se haya generado en ganancias en mi cuenta de ATFX, que era la que estaba coberturando ese riesgo. Es decir, protegen ante posibles caídas haciendo posiciones bajistas por el total del capital que tengo expuesto o invertido a través de otros activos. Ok, excelente. Entonces existen estos dos tipos, ¿no? Y precisamente también ATFX cuenta con 4 tipos de cuentas diferentes, que son micro, clásica, premium y raw. ¿Para qué tipo de inversionistas son cada una de estas? Depende por completo de lo que esté buscando cada uno de ellos. Por ejemplo, gente que empieza con capital pequeño suele tener un tipo de cuenta que tiene un apalancamiento X, tiene una serie de características X, es decir, diversificamos el apalancamiento, el tipo de comisión que recibe, que en realidad la comisión está descontada porque lo que tiene es un spread, no tiene una comisión directa, salvo algún tipo de cuenta en particular que pida. Pero lo que me gustaría destacar principalmente es que las características de cada una de las cuentas que ofrece ATFX las tiene publicadas en la página web, la pueden ver directamente, según el capital que va a invertir tiene un tipo de cuenta u otra. Como en cualquier otro tipo de negocio, nuestro cliente depende de, por decirlo así, del volumen de negocio que nos brinda, las características o el acceso que tiene. No es lo mismo un cliente que tenga que te va a invertir directamente 2 millones de dólares, te pide unas condiciones muy competitivas, a un cliente que va a invertir 200 dólares y que simplemente busca accesos a mercado porque está empezando. Por eso mismo, una cuenta pequeña, se supone que una cuenta pequeña se presupone que es siempre para un inversor que busca testear el servicio, que busca ver qué bueno o cuán bueno puede ser ese servicio en cuanto a ejecución, en cuanto a servicio de atención al cliente que se le pueda prestar, en cuanto a conocimiento del producto, la calidad del producto, etcétera. Y una vez que ha visto que esa calidad es lo que está buscando, que realmente lo que estaba esperando, deposita cantidades más fuertes. Y cuanto más es la cantidad que deposita, mejores condiciones se le dan a nivel de producto, de ejecución y de spread. ¿Qué ocurre? Que siempre me gusta destacar esto. Cuando nos pregunta cualquier tipo de inversor sobre, oye, ¿qué características tiene cada tipo de cuenta? Le digo, tú no te preocupes por el tipo de cuenta, porque según tu forma de operar, la adaptamos a lo que tú quieras. Es decir, cuando tienes ya una persona de contacto dentro de ATFX que te cuida, que va tratando de darte el mejor servicio, generalmente esa persona es la que conoce cómo es tu forma de operar y que te va a decir, tú mira, tú realizas muchas operaciones diarias, así que te recomiendo un tipo de cuenta que tenga un spread más bajo. Y además, un cliente con un capital de 2 millones de dólares, pero que no hace operaciones, es un cliente menos rentable que un cliente con un capital menor, pero que es muy activo, es una persona bastante sagaz, es una persona muy activa en el mundo del trading y es una persona que nos tiene constantemente trabajando con su cartera. Por lo tanto, para mí, el tipo de comisión que tenga un cliente a través de ATFX siempre puede ser customizable según las características que tiene y en base a una evolución de negocio. Es decir, cuando esa relación entre cliente y agente de cuentas dentro de ATFX se va consolidando, podemos siempre ayudarle a buscar lo que mejor se adapte en cuanto a tipo de cuenta según sus características. Entonces se adecuan a cada tipo de trader, ¿no? Y precisamente cuando un usuario decide abrir una cuenta en ATFX, ¿cuál es el proceso para poner la cuenta o para retirar los recursos, por ejemplo? Es muy sencillo porque funciona prácticamente todo online. Tenemos una oficina enorme en Plaza Reforma en México con más de 50 personas trabajando en ella. Pueden visitarnos cuando quieran, tenemos salas de reuniones para dar conferencias. Yo mismo he estado dando parte de las charlas que hacíamos de
revisión trimestral de la evolución de los mercados en todo, mercados de materia prima, divisa, renta variable y renta fija, pero el proceso es súper sencillo. Pueden ir directamente a la página web, pueden solicitar por el formulario un tipo de cuenta que desean, pueden adjuntar la documentación a través del formulario de la web y directamente el departamento de cumplimiento normativo, el de compliance, es el que revisa esa aplicación y la autoriza, la aprueba. Una vez que lo han aprobado, reciben un correo electrónico con las instrucciones de cómo pueden depositar, ya sea vía transferencia, ya sea tarjeta de crédito, pueden realizar el depósito que ellos deseen y pueden a partir de ahí tener la cuenta activada, ya ver los fondos en el saldo de la cuenta, lo pueden ver a través de su teléfono celular, lo pueden ver a través de su ordenador, lo pueden ver a través de la página web o a través de la plataforma instalada en el equipo. Es decir, hay 3 vías, por decirlo así, de acceso a su cuenta, ya sea el teléfono celular, ya sea la página web o ya sea la plataforma instalada en el equipo localmente. Y una vez que los fondos están ahí, puede empezar a acceder y a operar con ellos. Pero recordad, como siempre digo, la cuestión está en que cuando tenga ya todo listo, primero consulte con su gestor de cuentas en ATFX y le diga, tengo todo listo, quiero hacer las primeras operaciones, he pensado hacer esto, esto y esto, ¿qué te parece? ¿Te importa que lo revise contigo? Esa es la parte, creo que más crucial, que los primeros pasos que den, los den siempre en confianza con alguien que conozca el producto y que sepa o verifique lo que quiere hacer el inversor. Por supuesto. Y bueno, Gonzalo, finalmente para terminar esta entrevista, me encantaría que les dieras un mensaje a los traders que están empezando o a nuestra audiencia del economista. Bueno, pues en ese caso siempre me preguntan esto mismo la gente cuando les conocemos en las conferencias. Hay mucha gente que viene a hablarnos y me dice, ¿qué consejo me darías? Lo primero, el primer consejo es que se lo tomen en serio. Es decir, que no lo consideren ni un hobby al que dedicas un poco de tiempo y simplemente me ha gustado hacerlo ahora, pero dentro de 2 semanas voy a cambiar de tema. Esto es algo de largo recorrido, es algo con lo que siempre estamos aprendiendo. Yo llevo ya, pues como os decía, 15 años invirtiendo en mercados y aún así sigo aprendiendo cada día de cosas nuevas que van ocurriendo. El mercado tiene una aleatoriedad muy elevada y nada de lo que vemos hoy puede que funcione mañana. Por eso, una de las principales eslogans que tiene cualquier producto de inversión es que las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, porque nadie tiene idea de lo que va a ocurrir, no tenemos una bola de cristal. Por eso, mi primer consejo para el que opera es que se lo tome en serio, que le dedique tiempo. Primero, que no se deje intimidar por el mercado, tiene que aprender una serie de disciplinas. Cuanto más años he pasado analizando mercado, más he minimizado la forma de verlo, es decir, más he minimizado la cantidad de instrumentos que empleo. A día de hoy prácticamente utilizo solamente el gráfico, cuando empecé utilizaba muchos indicadores. Ya no son necesarios porque simplificas tu forma de trabajarlo. Es una disciplina como cualquier otra. Si mañana decidiésemos jugar al fútbol o nadar por primera vez, pues nos ahogaríamos directamente en el agua. Pero cuando nos tiramos 10 años nadando, llega un momento en el que saltamos al agua y nos sentimos en nuestro propio entorno y estamos perfectamente tranquilos. Ese es el estado psicológico que alcanza un operador de bolsa cuando le ha dedicado tiempo, le ha dedicado disciplina, conoce el entorno en el que se está metiendo porque ya lo ha estudiado y a partir de ahí las decisiones que toma las toma con calma y con serenidad, que es la principal cuestión. El obstáculo que se va a encontrar siempre cuando empiecen va a ser la confusión de si han hecho lo correcto o si hubieran cambiado de opinión. Y ese es el principal problema que tiene cualquier operador de bolsa, la indecisión ante un entorno altamente especulativo. Por eso, pues como digo, tomárselo en serio, disciplina y tampoco dejarse intimidar. No es tan complicado como puede parecer inicialmente y el que le dedica tiempo lo recibe, por decirlo así, es premiado cuando empieza a desarrollar cierta seguridad en sus inversiones. Ok, excelente, Gonzalo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por conectarte con nosotros. Seguramente a toda nuestra audiencia le va a interesar todos estos temas. Y pues muchas gracias. Nos vemos hasta pronto. A vosotros, muchas gracias por contar conmigo.